¿Qué tal, amigos de P1? Muchas gracias por estar ahí. Hoy vamos a tener el segundo y último capítulo de la historia tan inspiradora de la vida de Adrián Hang. En el primer capítulo veíamos cómo fue su ascenso, su vida de kartista, hasta que llega ese accidente en la Superfórmula, en el Autódromo de Monza, donde queda realmente muy lesionado. Ahora veremos su recuperación, su momento más complicado en la historia de vida, cuando está en terapia intensiva y un médico le comunica que no pueden reinjertar su pie, que días después también van a tener que quitarle la otra pierna porque hay una infección realmente grave. Su etapa de recuperación, Adrián decide hacerla en Argentina, viaja a Frank para estar más cerca de sus familiares, luego va a llegar esa visita a un taller, había un auto, un Volkswagen Gol de la Gol santafesina, una categoría zonal por ese momento muy conocida, después llegan las pruebas, empieza a correr, cómo le dan la licencia y luego el título en la clase 2 del turismo nacional, la crisis del 2001 económica que lo manda nuevamente a Italia y va a ganar nuevamente en Monza y será campeón en una de las divisiones del turismo italiano. Concéntrese, quédese tranquilo, es para disfrutar esta historia de vida, segundo capítulo de Adrián Hang en P1. En el momento que yo sufro el accidente, bueno, hay todo un protocolo para la gente que sufre accidentes de amputaciones. Me acuerdo que estaba en terapia intensiva y por ahí un médico como que me golpea la cara y me habla, había unas luces, y me dicen, mirá que no podemos hacer nada con el pie, que trajeron lógicamente cuando pasó el accidente, trajeron la bota con pie y todo, y que no se puede insertar. Te lo dicen así crudamente porque, bueno, es una manera de que el mismo paciente y el mismo disco rígido de la cabeza, que bueno, que eso es importante, que no me la golpeé, te lo dicen como para que ya vas asimilando todo el proceso. Y después de 14 días, yo tenía la otra pierna, el otro pie, pero estaba muy fracturado y la fibra de carbono contagia mucho, es muy contaminante. Y bueno, se buscó acangrenar, se cangrenó prácticamente, y bueno, me amputaron bajo rodilla también la pierna izquierda, así que soy amputado de ambas piernas bajo rodilla. Es difícil, lógicamente, para cualquier amputado. Yo tuve la suerte de ser deportista, y de ser deportista de un nivel profesional. Por eso te conté lo de Fontana, de la experiencia, de comer lo más barato, de todas estas travesuras de colarnos en el tren y que no nos vean porque no teníamos plata. Y bueno, eso te lleva a ser un poco más duro psicológicamente. Lógicamente es durísimo porque vos te encontrás sin un manejo propio. Pero bueno, vino gente amputada a darme aliento, ni hablar que el ambiente deportivo, los pilotos, los periodistas, en el caso tuyo, que ahí es cuando empezamos a conocernos en el año 1996, bueno, te va dando ánimo. Y eso hace que vayas saliendo adelante. Uno está enojado, seguro, con la vida, pero después no te queda otra que convivir con el problema. A mí me venían a hablar personas que ya esquiaban, que eran amputados y estaban esquiando en la nieve. Y yo decía, pero yo ¿cuándo voy a esquiar? Mirá que voy a esquiar, si mirá cómo estoy en silla de ruedas. Y no se puede. Yo creo que el cuerpo humano es una máquina irreemplazable, se va adaptando. Y yo lo pude vivir en persona. Por eso te contaba que al día 82 caminé y al día 83 manejé. Y te cuento una cosa, por ejemplo, Zanardi se accidenta en el año 2001 y yo lo encuentro a él en el 2003 cuando corría en Italia, y él se vino de Alemania, donde se accidentó, a Italia, a la zona de Bolonia, se vino manejando un auto, un BMW, y cargó la silla de ruedas solo, se hizo autónomo solo, al día 36, 38, entre el día 36 y 38, Zanardi ya se hizo autónomo independiente, así que eso va avanzando día a día. Cuando yo estaba en el sanatorio, imagínate, de estar 82 días uno ve un montón de cosas. Y vino un señor con una prótesis, con una sola pierna, y me dijo, mira, vos tenés que ir acá porque esta zona, esta región, y acá era la zona de Bolonia. Esa zona, después de la Segunda Guerra Mundial, se especializó mucho en prótesis, en hacer prótesis manos, piernas, de los soldados y
una zona muy ortopédica en Italia, donde hay muchos centros ortopédicos. Dice, pero anda a este centro, que son muy buenos, muy buenas personas. Y bueno, eso fue la anécdota. Ese señor me aconsejó que vaya a una ortopedia que es RTM, ahí en la zona de Bolonia, y realmente fantástico. Yo no puedo decir nada, me atendieron siempre de 10, y después da la casualidad que fue Daniel Scioli, fue Zanardi, ahora también hace ya 15, 20 años. Así fue la historia. El tema de prótesis es difícil, pero no es tan difícil. Hay que tener voluntad. Y lógicamente el amputado siempre piensa que va a ser una cosa incómoda, que te va a hacer ampollas, que te va a sacar callo. Pero yo tuve las prótesis, en mi caso de pierna o de todos los amputados, son tipo unas botas. Imagínate que te ponen unas botas de esquí, pero bueno, son cómodas, tenés que hacerlas ser cómodas. Y después la experiencia, los años, te van diciendo dónde te van haciendo ducho, digamos, cómo tenés que regularla, porque tiene una pequeña regulación, el calzado, hay unos tornillos para tocar. Y bueno, esta gente de RTM nos fuimos creando una amistad a raíz de que me vieron que yo el primer día medio caminé y al segundo manejé. Entonces como que ellos mismos decían, ¿dónde va a llegar este muchacho? Porque uno de los ortopédicos dice, ¿dónde va a llegar? Dice, dentro de 10 años, ¿dónde estará Adrián? Me decían. Y yo ya estaba contento con no estar en la silla de ruedas, con caminar. Bueno, tal es así que la recuperación no la hago en Italia, me vengo acá a Fran, donde hay un lindo almuerzo, donde viene Reutemann, bueno, todo el pueblo me recibió. Y ahí empiezo toda una recuperación y empiezo a estar otra vez en el ambiente del automovilismo en el año 96. Empecé a ir a un taller donde había un auto zonal, que era el taller acá de Carlos Piagentini. Empecé a ir a ese taller y bueno, ya después estaba la duda de mi madre, de mi padre, de la familia, de mi novia. ¿Cómo va a correr este loco? Mirá lo que quiere hacer. Y bueno, empecé a subir otra vez a los autos de carrera. Y por eso te digo, el cuerpo humano es una máquina irreemplazable, donde me pude adaptar a poco tiempo de tener las prótesis. Yo a los 6 meses, a los 5 meses ya estaba arriba en un auto de carrera. A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado, CBM Auto. Por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. cbmauto.com. La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Lógicamente la carrera de autos de monopostos quedó truncada y eso era un poco una angustia que tenía porque bueno, yo quería seguir corriendo, era joven y quería seguir corriendo en auto de monopostos, un auto más preciso, más veloz, más sensible. Pero sí te puedo decir que cuando yo me accidento, en esos milisegundos que yo estaba, que me saco el casco y me veo que no tengo una bota, que esto en muy pocas notas lo conté, pero te lo cuento, yo ya pensaba, ¿cómo voy a hacer para seguir corriendo? Porque ya me veía que no tenía una bota y ya sabía que me habían amputado un pie, se había amputado solo, lógicamente. Entonces, es como que ahí empiezo a decir, a ver, ¿cómo voy a hacer para correr? Después pasa que vengo a la recuperación, que te conté,
Y bueno, pasa que llego a Argentina y empecé a hacer cosas que no hacía antes, a jugar al pádel, a andar a caballo, bueno, a ayudar a mi padre en el negocio ese de agropartes que tenemos. Y empiezo a hacer distintas cosas y voy a un taller donde hay un auto zonal y empiezo a los 4 meses a manejar autos de carrera. Ya manejaba autos de calle. Empiezo a probar en una pista y bueno, me entrené todo ese año, hasta fin de año. Y bueno, había que tramitar la licencia para el 97. Había un poco de temor de los dirigentes, lógico, porque bueno, yo no tenía las 2 piernas y tenía que correr con un auto con 3 pedales. Yo nunca quise tener handicap para correr en autos, así que quería correr con los 3 pedales, tal así con un auto normal, y los dirigentes tenían un poco de temor. Hago un par de cosas más, me citan a un centro en Rosario donde me hicieron un par de pruebas para que me levante rápido de suelo, bueno, distintas posiciones, y vieron que era totalmente autónomo y me dieron la licencia. Tal es así que en el año 97 participo en una categoría que se llama Fórmula Gol santafesina, donde bueno, ya con buenos resultados, ya había hecho pole, la primera carrera salí segundo, y bueno, empiezo ya a andar bien. Y las prótesis ya mucho más cómodas, mucho más adaptado, pero bueno, fue una adaptación. Por eso lo digo, lo importante es ser deportista y tomarse las cosas en serio y en el deporte hay que sufrir, esa es la realidad. Si uno quiere hacer deporte a nivel profesional, hay que ser constante y sufrir en el sentido de ser constante, digamos. Si hay que entrenar, hay que entrenar. Si hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. Entonces, eso siempre se lo digo a mis hijas y bueno, y a cualquiera. En el deporte, hay una cierta parte del deporte que hay que sufrir para ser exitoso. Yo tenía un gran amigo que es Oscar Canela, que es de Rafaela, con un excelente preparador que es Víctor Boscarol. Y en el 98 empiezo a correr en Turismo Nacional. Ya también en clase 2, con muy buenos resultados. Y nos vamos preparando para el año 99, donde empiezo a competir con los motores de la familia Boscarol, con un equipo propio, ya bien enchufado en el automovilismo de lleno. Haciéndolo de manera profesional, pero disfrutando mucho más que antes. Porque bueno, no había las presiones a lo mejor que hay cuando vos estás en Europa y estás en los monopostos. Esto era a nivel zonal, muy profesional, pero bueno, con los amigos, con la gente de acá, mecánicos acá de Santa Fe, mecánicos de Frank, y disfrutábamos mucho, un automovilismo realmente quizá un poco más distinto que ahora, porque eran más peña, tipo peña, donde era profesional, pero bueno, era muy federativo. Había equipos de distintos pueblos, había distintos equipos. En el año 99 gano la primera carrera y gano la segunda, quedo primero en el campeonato. Después, durante todo el campeonato, tengo distintos inconvenientes, en alguna carrera se para el auto, en otra tuve un toque y sacaron bandera negra. Después fui áspera, una categoría donde hay 50 y pico de autos. Siempre fue el Turismo Nacional, siempre fue un tema chapa, como le llaman a ustedes. Y bueno, llegamos a la última competencia, donde yo estaba 5 puntos atrás. No estaba primero en el campeonato, estaba 5 puntos atrás. La última competencia en la Noverá, Misión, una pista que me gusta, una pista fantástica. Trabajamos mucho para esa competencia, para tener un buen chasis, un buen motor. Voy, hago la pole, ya desconté un punto. Después gano una serie y descuento 2 puntos más a Néstor Percás, que era el que peleaba el campeonato también. Y bueno, largo la final. Vengo en punta, pero tal es así que Néstor Percás se venía, tenía también un buen auto y llegó a estar tercero. Y bueno, me costó bastante, de mitad de carrera en adelante tuve que poner mucho, mover bien las manos para concentrarme, no equivocarme y ganar la competencia y ganar el campeonato. Fue una de las cosas más lindas, después del nacimiento de mi hija, ganar el campeonato de Turismo Nacional. Bueno, fue un logro importantísimo, deportivo, y también, como te decía,
lo disfruté porque era todo un equipo propio, mecánico de acá, de la zona de Fran, gente que salía de a nivel zonal y se conocía a nivel nacional, así que lo disfrutamos mucho ese campeonato. Yo no me imaginaba, si me preguntabas a mí qué me imaginaba después del accidente, nunca me hubiese imaginado todo lo que me pasó, ni hablar del turismo nacional, de ganar carreras, de ganar un campeonato, una satisfacción enorme con toda mi familia, mis hermanos, con mi novia, con toda la gente acá del pueblo, una satisfacción hermosa, porque es como que nos conocíamos a nivel nacional, así que fue una cosa muy linda, lo disfrutamos mucho. No hay palabras de agradecimiento para todos los muchachos que ese año estuvieron conmigo. Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Sandero RS. La adrenalina está en nuestro ADN. Todo piloto amputado, como me pasó a mí, que ya tenía una mitad de una carrera deportiva y bueno, quedó trunca a raíz de ser amputado de piernas, es que te agudiza a la sensibilidad. Yo los movimientos, no tengo movimiento de tobillo, pero el auto lo manejo lo mismo, porque deslizo toda la pierna y puedo acelerar y sentir el acelerador y el freno, porque si no, no podría estar manejando un auto de competición. Pero también te agudiza la puesta a punto, te hace prestar mucha más atención. Entonces transmití bien los datos. Si el auto va de trompa, si se desliza el tren trasero, se desliza. Es como que presté mucha atención, siempre me gustó el tema de puesta a punto, pero en el caso de cuando a uno le pasan estas cosas, uno agudiza más esos sentidos. Y bueno, lo pude experimentar tanto a nivel nacional como internacional cuando fui a Italia. Quería correr con el número 1. Entonces corrimos en el año 2000 con el número 1, donde terminé tercero o cuarto en el campeonato. Paso a la clase 3 también con un equipo propio en el año 2001. Viene la crisis de Argentina, que todos recordamos. Viene esa crisis y bueno, ya el automovilismo se iba decayendo un poco por la crisis económica, porque bueno, por un montón de cosas se hacía mucho más difícil conseguir sponsor. Entonces me llamo a Italia, que siempre quedé en contacto. Elegimos con la gente de RTM los 4 o 5 equipos que andaba bien y probamos en los 4 o 5 equipos los autos. Hice el récord de la pista de un auto de N3, era un Rover, que fui a probar. Y bueno, pegué el salto para allá, tuve la suerte de que ellos me sponsorearon
de tener sponsor como ellos, de ellos y bueno, donde ya no era más una preocupación la parte económica, pero sí había que andar bien. Y corrí la primera carrera en el año 2003 en Misano, la gano la carrera, una carrera muy peleada, hasta la última vuelta yo venía segundo y bueno, imagínate que lo paso en la última vuelta, el que venía primero y bueno, gano. Imagínate la alegría de esta gente de RTM que no estaba en el mundo del automovilismo, se empezaba a meter y yo gané la primera carrera. Y ahí también hay una anécdota que cuando yo gano la primera carrera, el piloto que sale tercero me dice, ¿puedo ver el auto? Estamos en Parque Cerrado. Y digo, sí, ¿por qué no? Y le abro la puerta para que lo mire. Yo pensé que quería mirar, no sé, el tablero. Y no, miraba los pedales. Me dice, ¿pero vos corres con 3 pedales? Y sí, digo, yo corro con 3 pedales. Dice, ¿pero no te faltan las piernas? Sí. Y bueno, esa es un poco la anécdota que, claro, en Europa los pilotos amputados corren con las cosas en el volante, digamos, el acelerador del freno en el volante. Y yo nunca quise eso, yo siempre quise correr en autos normales. Y bueno, empecé a correr, imagínate que yo en Italia corrí 12 competencias y gané 5. Fue un año fantástico, imagínate, toda la gente alquilaban colectivos para que los mismos empleados de esta ortopedia vayan a ver. Cuando corrí en Monza era toda una expectativa, había toda una serie de intriga, digamos, que iba a ser yo en Monza corriendo. Me accidenté en el 96, iba a correr en el 2003 con otro tipo de auto, con techo, pero bueno, peleando un campeonato. Y bueno, largo esa carrera y fueron 16 vueltas en Monza, donde realmente, bueno, la sufrí, no tenía miedo, pero bueno, la sufrí en el sentido de que la quería ganar. Yo, tanto el campeonato no era que me importaba, pero sí era la revancha de poder ganar en las pistas donde me accidenté. Nos costó, pero ganamos. Tengo fotos en el podio con mi hija, y acá tengo el trofeo. Después que gano en el campeonato 2003, participé ya en otra categoría en Italia en 2004 y 2005. 2004 éramos oficial Ford para una categoría que era el N4, es un turismo nacional, sería un turismo italiano, pero 2000 centímetros cúbicos. Terminamos también quinto o sexto en el campeonato, pero con muy buena expectativa para arrancar. Ya en ese año gané una carrera en el 2004, en la categoría superior. En el 2005 voy a Italia y bueno, gano la primera carrera en Adria, Italia, gano la primera carrera y quedo primero en el campeonato. Pero bueno, ya se venía macerando que yo mucho no iba a poder estar en Italia porque bueno, tenía que decidir mi carrera deportiva, si seguía en Italia o en Argentina. Y tenía que decidir si quería vivir de automovilismo o vivir de otras cosas. Y bueno, a mí me gusta mucho el automovilismo, me gustó siempre mucho, pero bueno, yo quería vivir de otra cosa, no quería vivir del automovilismo porque es un deporte inestable. El automovilismo es un deporte donde se combinan varias cosas, la económica, el equipo, lo físico, un montón de cosas. Y yo veía que para estar en Italia le iba a tener que hacer un esfuerzo enorme a la gente de la ortopedia y tampoco preferí que vos incluso vas a tener una imagen donde dice la amistad no tiene límites y tú lo has demostrado, que me regalaron una plaqueta cuando salí campeón porque yo siempre preferí la amistad y no la parte económica o la parte, ¿cómo te puedo decir? Yo preferí correr y que se diviertan y gastar para correr, nada más, no me interesaba vivir del automovilismo. Y bueno, todo se fue combinando un montón de cosas, que corro en turismo nacional, peleo algunos campeonatos, no gano, pero sí salgo tercero, con el Golf, con el Citroën. Después paso al Tour Race, donde me dan un auto para que corra, muy agradecido con Alejandro Urtubey. Y bueno, un poco ya la parte final, porque también me encuentro hace unos años atrás, hace 8 años atrás, me encuentro que ya tenía 42 años y que corrí 32 años campeonato, donde implica un profesionalismo. Implica también que yo era medio exigente, que siempre quería al menos hacer un podio en el año, o ganar, ni hablar de ganar una carrera. Campeonatos gané 2, turismo nacional y uno a nivel internacional en Italia.
Pero bueno, siempre traté de ser protagonista, ¿no? De ir a participar. Entonces, bueno, ya hace 8 años que no corro más. Todos tenemos marcado un destino. Indiscutiblemente, algunos participamos en algunos deportes más riesgosos, pero bueno, yo no me puedo quejar. El destino a mí me jugó una mala pasada o bueno, me truncó un poco la carrera deportiva a nivel internacional, pero bueno, me la dio a nivel nacional con otro tipo de autos. Y después, lo de siempre, hay que convivir con el problema, tener buena voluntad. Y nada, yo estoy agradecido de ser un deportista, de haber corrido en autos, primero de tener mis 2 hijas, de conocer un montón de gente y de la vida. Y me quedo con 2 frases de Adrián sobre el final del programa. Todos tenemos marcado un destino, como mucha gente piensa, y Adrián así lo asimiló para enfrentar esa nueva etapa de su vida. Y luego dijo, soy un agradecido de la vida. Mire, Adrián Hang se dio el gusto de hacer esquí acuático las veces que quiso. Hoy recorre el mundo, debe todavía su capítulo personal, recorrer las rutas de Estados Unidos en su moto. Es un viajero de ese grupo gigante que hay de motoqueros a todo nivel mundial. Él quiere seguir haciendo continentes. Sus 2 prótesis han pasado a ser parte muy chiquitita en su historia personal, en ese peso psicológico de lo que significa para un amputado, como él siempre dice. Fue realmente exitoso en el automovilismo, truncó su carrera internacional, como él confesó, pero no evitó que pueda ser un tipo exitoso dentro del automovilismo. Fue campeón de la clase 2 del Turismo Nacional, que es una categoría donde, como todos ustedes saben, hay que mover muy, pero muy bien las manos, hay que manejar muy bien, y Adrián realmente lo consiguió luego en el Top Race, en la clase 3, hasta que llegó un momento que dijo, hasta acá llegué, pude hacer lo que quise en el automovilismo nacional, y realmente fue un ejemplo de vida, y hoy disfruta de un buen pasar profesional, con su profesión, en la fábrica, en su Frank, donde nació. Así que realmente fue un gusto, junto con Diego, realizar este programa que tanta gente había solicitado. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, ya somos casi 17.000 amigos en el canal de P1 en YouTube. Muchísimos suscriptores nuevos que se han ido agregando y que nos han pedido un montón de programas especiales. Estamos en eso con Diego trabajando. Hasta el miércoles que viene con más P1.